Bien, hoy vamos a mirar el uso del unimolde. El unimolde es este elemento gráfico, que es esa especie de plantilla que nos va a permitir dibujar las letras mayúsculas y los números. El unimolde básico se caracteriza por estar dividido en 15 cuadrados, 3 cuadrados de ancho y 5 cuadros de alto. Para este ejemplo, cada cuadro mide 1 centímetro, es decir, tiene 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto, y cada cuadrito mide 1 por 1. El unimolde nos va a permitir dibujar letras de un mismo tamaño, nos va a permitir mantener esa proporción y lógicamente agilizar el proceso de dibujo de estas letras. Este elemento para esta ocasión lo hice en cartón cartulina. No necesitamos un material demasiado grueso ni tampoco demasiado delgado. Este material es suficiente para poderlo trabajar. Al recortar esta figura, tener en cuenta pues que los cuadritos que van en la parte del medio también deben ser recortados para poder dibujar. Y con esta herramienta podemos hacer las letras mayúsculas y los números. Para empezar a dibujar las letras con nuestro unimolde es necesario hacer una línea guía para que nos queden las letras organizadas y podamos dibujarlas con un poquito más de facilidad. Entonces, lo primero es dibujar la línea guía. ¿Cómo empezamos a utilizar el molde? Debemos dibujar todo el contorno de la letra para dibujar nuestra letra. Colocamos el molde sobre esta línea que va a ser la línea guía y trazamos todo el contorno y los cuadros internos de esta figura. Una vez que tengamos dibujado eso, entonces repintamos lo que vamos a utilizar de esa letra. Para este caso, para la letra A, vamos a necesitar estas líneas y borramos lo que no nos vamos a utilizar de esa letra. Ahí tendríamos la letra A. Para la letra B, dejamos un espacio más o menos prudente dependiendo de lo que estemos intentando escribir y hacemos el mismo proceso. Dibujamos todo el contorno del unimolde, incluidos los cuadros internos que habíamos recortado. La letra B tiene elementos curvos. En estas esquinas debemos trazar los elementos curvos. Si trazamos curvas en las esquinas, la esquina interna también debe estar curva. Y finalmente trazamos curvas en esta parte interna y nos queda nuestra letra B y borramos las líneas que no vamos a utilizar. Todas las letras tienen esta proporción, 3 de ancho por 5 de alto. Hay letras, por ejemplo, como la M, que son un poco más gruesas. Entonces vamos a dibujar esta letra. La letra M, hacemos el mismo proceso, dibujamos todo el molde. Pero como es más gruesa, vamos a aumentar un cuadrado más. Entonces corremos un poquito el molde y dibujamos una columna más. Es decir, nuestra letra M va a tener 1, 2, 3, 4 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Y trazamos estas líneas para complementar la forma de la letra. Y borramos las líneas guías que no vamos a utilizar. Y nos quedaría nuestra letra M. Otra letra que es más ancha es la W.
que dibujamos simplemente 2 veces la letra V y obtendremos esa letra. Las demás todas tienen esta misma proporción, no necesitamos aumentar ni quitarles. Todas las letras, excepto la M y la W, tienen 3 cuadros de ancho por 5 cuadros de alto. El unimolde básico tiene esta composición, 3 cuadros de ancho por 5 de alto, pero lo podemos modificar y de la misma forma vamos a modificar la letra que vamos a dibujar. Para este ejemplo hice este nuevo molde. Tiene 3 cuadros de ancho por 5 cuadros de alto, pero si ustedes se dan cuenta, este espacio de acá ya tiene 2 centímetros de ancho y este espacio de acá, tiene 2 centímetros de alto. Este también es un unimolde, pero por la modificación gráfica que le hicimos a esta plantilla, la letra también va a tener una modificación. Así puedes jugar con diseños, con elementos, únicamente recordando que debe tener 3 cuadros de ancho, 5 de alto. Las dimensiones tú las puedes variar, cambiar e inclusive, como lo hizo aquí, lo puedo inclinar. Y vamos a ver que van a salir otro tipo de letras también llamativas, bonitas y diferentes al unimolde básico que hicimos. Entonces, para usar este molde hacemos lo mismo. Simplemente calcamos el contorno. Si necesitas hacer línea base lo haces, si no lo puedes trabajar directamente con el molde. Entonces tenemos esta nueva forma, comparemos esta forma con la de acá, ¿sí? La estructura gráfica es la misma, pero las proporciones cambiaron. Entonces para la letra A vamos a tener los mismos elementos gráficos que el molde anterior, pero va a cambiar su diseño. Esto nos permite crear nuevos moldes, crear nuevas letras. Por ejemplo, la letra B, lo mismo, calcamos el molde. El proceso es el mismo que hicimos con el anterior unimolde. Lo que estamos modificando es la estructura gráfica de esta plantilla. Calcamos la figura y redondeamos estas esquinas. Recuerda, si redondeamos la esquina exterior, también redondeamos la esquina interior. Y borramos los elementos que no vamos a utilizar porque simplemente nos servían como guía. Y tenemos la letra B. Para la letra M, volvemos a dibujar el molde, el contorno externo, estos dos espacios internos, y como dijimos que era una columna más ancho, corremos este molde y aumentamos ese centímetro de más. Para la letra M entonces vamos a utilizar estas líneas y estas letras. Entonces la estructura general de las letras va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el elemento de la composición que tiene que ver con el ancho. Para esto utilizamos este molde y para el otro utilizamos este molde. Date cuenta que con cualquiera de los dos vamos a obtener letras bonitas, llamativas. Depende de tu creatividad qué nuevo unimolde puedes inventar, teniendo como referencia esos elementos gráficos que te acabo de explicar. Bien, una vez dibujadas las letras, podemos ya utilizar nuestra creatividad para decorarlas, para hacerles algunos elementos adicionales. Utilicé en este caso, por ejemplo, rapidógrafos, utilicé marcadores, utilicé colores, utilicé tinta. Ya de cada uno depende pues qué aplicación darle, qué materiales utilizar. Lo importante es que entendamos el principio de este elemento tan importante como el unimolde, que nos permite crear letras ágilmente con estas proporciones como hicimos las primeras, o
modificando ese molde para darle un aspecto diferente a la letra, pero manteniendo una proporción entre ellas. Espero hayan entendido este pequeño video y pues sea hasta en sus manos aprovechar y sacarle el mejor provecho artístico que puedan.